Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Bienvenidos a este tiempo de devocionar la comunidad contigo. Hoy es jueves 6 de mayo y una vez más estamos listos para compartir este tiempo. Así que les pido por favor que me acompañen a orar. Dios amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús, tu Hijo, queremos esta mañana, Señor, agradecerte por este tiempo que tenemos para poder abrir tu Biblia, Señor, tu palabra y esperando que nos hables, Señor. Queremos rogarte tu guianza, tu dirección. Dejamos este tiempo en tus manos y gracias por todo lo que nos das, Señor, por tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Hemos comenzado un tiempo de devocional en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 1, versos 2 al 5. Así que quisiera que demos lectura a estos versos y vamos a estar meditando por unos minutos sobre estas palabras. Dice así: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorios de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El profeta Malaquías tuvo la gran tarea de entregar un mensaje a los judíos, al pueblo de Dios, ¿no? El mensaje era para reprenderlos por la forma en la que estaban viviendo. El pueblo continuamente había estado cayendo cuesta abajo ya por 2 generaciones. Se habían alejado de Dios, estando en las profundidades del pecado, de desesperación y desolación. Dios les habló por boca de Malaquías. El profeta optó o prefirió por un método peculiar de profecía. Claro, él está hablando la palabra de Dios. Su método fue hacer una declaración, una verdad fundamental, una verdad sobre la cual el pueblo había hecho muchas preguntas, y entonces él respondió. Se hizo vocero de las dudas que ellos tenían referente a estos asuntos. Él persistió en la respuesta, la ilustró para que sea comprensible e hizo su exhortación y hasta llegó a amenazar al pueblo. El texto que leímos hace unos segundos es muy fundamental, así que deseo que observemos 3 cosas en estos versos. En primer lugar, vemos un hecho que está declarado, el amor de Dios. En segundo lugar, vemos una pregunta que se levanta, ¿en qué nos amaste? Y en tercer lugar, vemos una prueba que está presentada, los escogí. Pongamos atención entonces al primer punto, al amor de Dios. Malaquías introdujo el mensaje del Señor con estas palabras: Yo os he amado, dice Jehová. Y saben, antes de hablar contra la nación, Dios les aseguró de su amor. Aunque Él tenía muchas cosas que reclamar a Israel, Él comienza con una palabra de afirmación. Pero, hermanos, nosotros debemos recordar que a quien ama el Señor, a este castiga, según Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dios estaba castigando a la nación en esos momentos por su maldad. Y en medio de esa situación, también quiere afirmarles el amor por ellos. Generalmente, cuando vienen dificultades económicas o problemas a nuestras vidas, muchos creyentes dudan del amor de Dios. En ese tiempo, los judíos, su pueblo, estaban enojados y estaban dudando del amor de Dios. Hermanos, el amor de Dios es un hecho fundamental, es un hecho esencial. Y este principio es demostrado notablemente a través de toda la Biblia. El hombre tiene que medir todo lo que conoce de Dios con el amor que Él muestra. Y ese su amor no se puede comprender.
Según Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, dice así la palabra de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dios probó su amor por medio de dar su vida por nosotros. El Señor Jesucristo experimentó la muerte en la cruz para salvar a la humanidad. Y esa verdad, hermanos, se coge como un eco por todos los siglos, ¿cierto? El Señor castiga a sus hijos que se portan mal. Y sobre esto pueden surgir muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, dicen, Dios no castiga al impío? ¿No? ¿Por qué Dios no castiga a los malvados? ¿Por qué tiene que castigar a sus hijos? Y algunos dicen, hasta parece que esas personas, esos impíos, tienen mejor situación que los hijos de Dios, les va mejor. La respuesta es que Dios no castiga a esos incrédulos porque ellos recibirán retribución de todo lo que hicieron durante su vida en el día del juicio, donde pagarán por todo el pecado y el haber rechazado al Señor Jesucristo. Ahora, si hermano quieres ver algo más del asunto, de cómo Dios aflige a sus hijos y no molesta a los incrédulos, puedes leer el Salmo 73. Malaquías habla del amor de Dios. Habla de todo lo que el Señor ha hecho y está haciendo por su pueblo. Los judíos deberían de entender el amor gratuito de parte de Dios y como verdaderos hijos deberían de retribuir el amor y la gratitud hacia Dios. Sin embargo, estaban mostrando todo lo contrario. Estaban pecando y estaban deshonrando a Dios. ¿Acaso se puede dudar del amor de Dios? ¿Se puede hacer esto? Y esta pregunta nos lleva al segundo punto. Dice que se levanta una pregunta. Según Malaquías, el pueblo de Dios respondió con esta pregunta. ¿En qué nos amaste? ¿Cómo es posible que los judíos pudieran hacer esta pregunta a la luz de todo lo que Dios había hecho durante todo el tiempo por ellos? Dios previamente ya les había declarado su amor, ¿sí? Él ya les había hecho conocer de su amor. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 hasta el 8, dice así la palabra de Dios. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios ama a su pueblo. Dios hace cosas grandes por su pueblo. El pueblo debería de recordar cómo Dios sacó a Israel de Egipto, ¿no? Dios sacó a ese pueblo bajo el liderazgo de Moisés. Y verdaderamente Él hizo una demostración de amor, de poder, ¿no? Cuando Él los sacó, les dio de comer, les proveyó y hasta hizo que brotara agua de una roca para que ellos pudiesen tomar esta agua cuando tuviesen sed. Una y otra vez, Dios mostró su amor para con ellos. Esta pregunta, ¿en qué nos amaste?, fue la respuesta que el pueblo le daba a la declaración amorosa de Dios que les dijo, yo os he amado. Esta pregunta, en forma descarada y desagradecida, representaba la incredulidad y la falta de relación con el amor de Dios. El pueblo no quería corresponder al amor de Dios porque comenzó a dudar de ese amor sincero y genuino del Señor. Esta duda y esta falta de comprensión del amor de Dios los llevó a menospreciar, a deshonrar el nombre del Señor. Los llevó a tener en poco su altar, ¿sí?, y a contaminar la mesa con sacrificios impuros, enfermos, podridos y dañados. La falta de comprensión del amor de Dios los llevó también a robarle la honra, a robarle la gloria a Dios y no darle lo mejor que ellos tenían, sino más bien les robaban, ¿sí?, en los diezmos, en las ofrendas del Señor. Hermanos, es importante recordar y meditar en el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. La verdad es que Dios nos ama y lo ha probado
muchas veces. La pregunta, hermanos, es, ¿cómo hemos correspondido nosotros a ese amor? Tal vez estamos viviendo como el pueblo en ese tiempo, ¿no? Indiferentes y desobedientes. Tal vez lo estamos haciendo así. Debemos tener mucho cuidado. El tercer punto, en este tercer punto podemos ver una prueba que es presentada. Yo los escogí. Dios hizo esta pregunta. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Con estas palabras, Dios presentó esa prueba de amor. Él tuvo que recordar al pueblo de su preferencia de Jacob sobre Esaú. Dios les tuvo que recordar de dónde los tomó. Dios les tuvo que recordar de cómo los escogió y cómo los consintió por puro amor. Dios les responde a través de grandes realidades que ellos no podían negar, ¿sí? Y ellos mucho menos podían ignorar. Podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Ahora, hermanos, quiero recordarles que Jacob, según lo que nos narra la Biblia, estaba muy lejos de ser perfecto. Pero Dios lo prefirió, ¿sí? Prefirió a Jacob. El hombre no puede explicar este hecho. El hombre no puede explicar las acciones de Dios, aunque Él lo desee. Pero sí existe un fundamento y la Biblia nos dice que ese fundamento es Dios mismo. Porque Dios es soberano, porque Dios es libre para hacer lo que le plazca. Y también debemos entender que es inexplicable cómo Dios utiliza al hombre, utiliza la vida de los seres humanos para traerle gloria a su nombre. Las dos naciones, Israel de Jacob y Edom de Esaú, eran totalmente diferentes en cuanto a actitud y carácter. Los edomitas no tenían respeto, los edomitas no tenían reverencia, humildad, no tenían una religión. Por otro lado, Israel había sido escogido más bien para traer bien, para traer bendición a todo el mundo. Y de esta nación saldría el linaje del Salvador. Los propósitos de Dios están más allá de la comprensión humana. El hombre nunca debería de criticar ni dudar de los hechos de Dios, porque nuestras mentes son finitas. No podemos entender lo que Él hace. No podemos entender los tratos que Dios tiene con el hombre. Otra verdad es que Dios no fuerza, ¿sí? Dios no impulsa al hombre para que sea justo o pecador. No es así. El hecho de que el hombre toma decisiones en su vida solo hace brillar la justicia de Dios y profundiza la mancha del pecado, la mancha de su maldad hacia el hombre mismo. Dios no dio a Esaú en la forma en la que nosotros usamos la palabra odio hoy en día, ¿sí? Más bien, la explicación es que Esaú ocupó un lugar más pequeño, un lugar más bajo en el amor de Dios. Su lugar fue uno de subordinación, ¿sí? El pueblo de Esaú reveló más de su carácter en el verso 4. ¿Sí? En desafío ellos dijeron, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Entonces Dios, Jehová de los ejércitos, les dijo a ellos, ¿no? Si edificaren, yo los destruiré. Y si le llamaran, y cuando yo destruya estas propiedades, le llamarán territorio de impiedad. Y el pueblo contra el cual Jehová esté indignado para siempre. Cuando el ser humano desafía la voluntad de Dios para su vida, lo que el hombre edifique en desafío, Dios lo va a destruir. Es así, Dios lo va a destruir. Cuán importante es para la iglesia de Dios que siempre estemos meditando en esa obra amorosa y redentora del Señor hacia nuestras vidas. Debemos recordar, debemos meditar de dónde nos sacó, ¿sí? Y pedirle a Dios que nos lleve a cumplir el propósito y el llamado que Dios nos ha hecho para la alabanza de la gloria de su nombre.
Existen muchas personas que edifican sobre falsos fundamentos y lo que edifican, dice la palabra, será destruido. Hermano, mi pregunta es, ¿sobre qué fundamento estás edificando? ¿Tienes en mente constantemente el amor de Dios? ¿Está ahí en tu corazón? ¿Lo meditas, lo reflexiones día a día? Él nos amó, Él nos escogió. Y saben, debemos agradecer a Dios por toda su gracia en nuestras vidas. No nos olvidemos, hermanos, Él nos ama, Él nos ha escogido. Él quiere bien para nosotros, pero también nos va a disciplinar cuando sea necesario. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de abrir tu palabra. Gracias por este devocional, Señor, donde aprendemos que tú amas a tu pueblo, Señor. Y que nosotros debemos meditar en las cosas que has hecho, Señor. Que debemos recordar. Ayúdanos, Señor. Porque nosotros tenemos una mente finita. Muchas veces no entendemos lo que tú haces, Señor. No lo podemos entender y a veces nos enojamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos muestres, que nos des dirección, Señor. Que podamos tener delante de nuestros ojos ese amor que has derramado en nuestros corazones. Ese amor mostrando, Señor, o mandando a tu Hijo, al Señor Jesús, para que muera por nosotros. Padre, queremos agradecerte porque tú nos amas, porque tú nos has escogido, tú nos llamas. Queremos edificar sobre tu palabra, Señor. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, buenos días. Hasta la próxima semana.